Buenas tardes. Hoy nos toca el honor de presentar la siguiente charla, cuyo título es Ciudades amigables en el siglo XXI. El conferencista lo es el ingeniero arquitecto Sucre Muñoz Novas, ingeniero y arquitecto con maestría en educación superior y catedrático de la Escuela de Arquitectura de nuestra Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Sucre Muñoz Novas ha escrito varios artículos científicos y literarios en publicaciones y periódicos, tanto en el país como en el extranjero. Fue subdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables, INAPA, y actualmente es coordinador nacional del Grupo Ecológico Manglar Maranata. Con ustedes, de nuevo, con gran honor, doy paso al arquitecto, ingeniero Sucre Muñoz Novas. Bien, muy buenas tardes, estimados amigos. Muchas gracias al maestro David por su presentación tan hermosa y distinguida que él hace de nosotros. Gracias a cada uno de los presentes en esta actividad, estas conferencias, con motivo de la Feria Internacional del Libro, organizada por nuestra Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Quiero también saludar, además del saludo a los maestros distinguidos que están aquí, a nuestros familiares, se encuentran presentes aquí, mis padres, mi hermana, mi esposa, su hermana y las niñas que están también aquí presentes. Un saludo para cada uno y un abrazo fraterno también, todos los maestros acompañándonos aquí en esta tarde. Bien. Vamos a dialogar acerca de las ciudades amigables en el siglo XXI. Un título llamativo, Ciudades amigables. ¿Qué quiere decir ciudades amigables? Pero antes de enfocarnos en lo que es una ciudad amigable, sería bueno irnos atrás en el tiempo, al origen del término ciudad. El vocablo ciudad, ¿de dónde proviene el término ciudad? ¿Qué significa? Si nos vamos a la antigüedad, nos daremos cuenta de que el término ciudad se deriva del antiguo idioma latín, del vocablo civitas. Y civitas significaba, en esa época, ciudadano. Y un ciudadano en esa época era muy similar a lo que es un ciudadano hoy día, el significado. Ciudadano quería decir la persona que habita en un lugar fijo, ciudadano. Si seguimos en esa época remota, la antigua Grecia, el término ciudad significaba o se decía polis, la famosa polis, de las cuales las más famosas eran Esparta y Atenas, la polis griega. Y si nos vamos todavía un poquito más atrás, a los tiempos de esos antiguos patriarcas que nos narra las Sagradas Escrituras, la Biblia, a los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob y esos patriarcas antiguos del pueblo de Israel, vemos que el término ciudad también tenía un significado similar. El término ciudad en ese idioma, en el hebreo antiguo, era ir, la transliteración, ¿verdad? Porque sabemos que ellos allá en el idioma hebreo tienen su propio alfabeto, pero la transliteración al español es una I y una R. Ir, como el verbo ir de nosotros. Y el significado también era similar al que le daban los antiguos romanos y los antiguos griegos. Ciudad, en hebreo antiguo, ir quería decir un lugar permanente donde se vive o donde se habita. Así que el concepto de ciudad en aquella época primitiva, con algunas variantes, era similar
al concepto que le damos nosotros hoy en día. Sabemos que en esas épocas primitivas, antes del hombre organizarse en ciudades, el hombre vivía nómada, vivía de la caza, de la pesca, de la recolección, se cambiaba de un lugar a otro, pero luego entonces el hombre vio los beneficios de la agricultura y se fue asentando en un lugar fijo, se convirtió en sedentario en lugar de nómada. Así nacieron las antiguas aldeas, y esas antiguas aldeas fueron creciendo y desarrollándose. Aquí tenemos un vistazo, una vista, ¿verdad?, de lo que era una aldea con las casuchas primitivas, las cabañas primitivas, hechas de materiales que estaban al alcance de aquellas personas de esa época. Pero esa aldea fue creciendo y fue desarrollándose, y de la aldea entonces pasamos a lo que eran los poblados, los caseríos, ya más grandes, un poco más organizados. Siguió desarrollándose la civilización, y de esos poblados o caseríos pues entonces pasamos ya a las ciudades, a lo que es la ciudad. El concepto moderno de ciudad que entendemos nosotros como un conglomerado urbano donde viven muchas personas y caracterizado también en ciertos aspectos por ser un conglomerado de muchos habitantes, también caracterizado por tener mucho movimiento, ya sea institucional o industrial, etcétera. Esa es la diferencia de lo que es la ciudad, el concepto moderno de ciudad, con lo que es un pueblo. En sentido general, todos son pueblos, pero el concepto de ciudad se refiere a un conglomerado donde habitan muchas personas. Hay una alta densidad poblacional, o sea, muchas personas viviendo en un espacio pequeño. Pero además de eso, de la alta densidad poblacional, otra diferencia de la ciudad con lo que es el concepto del pueblo, es que la ciudad tiene mucho movimiento institucional, industrial, comercial, etcétera, calles amplias, mucho tránsito vehicular, una vida agitada por lo general, etcétera. En el pueblo es lo contrario. En el pueblo, además de la concentración limitada de personas, el pueblo también se entiende como algo tranquilo, despejado, de una vida placentera, donde todos se conocen, o donde una gran parte también inclusive son familia, o descienden de las mismas familias. Así que la diferencia entre lo que es la ciudad y el pueblo, ahí está esbozada de manera rápida. Como dato importante también, es bueno señalar que la ciudad más antigua de la que se tenga noticia en la historia y que todavía exista hoy día habitada, la ciudad más antigua de todas, no es Roma, ¿verdad? Roma se le llama la ciudad eterna porque es muy grande, ¿verdad? Tenemos por aquí algunos expertos urbanistas. Ahí está el maestro Teófilo, está el maestro Leopoldo Ortiz. Pero la ciudad más antigua de que se tenga noticia es la ciudad de Jericó, y que aún exista hoy día y funciona como ciudad, está habitada hoy día actualmente. La ciudad de Jericó, famosa por la narración bíblica de aquellas murallas antiguas, ese milagro que se produjo en la famosa muralla de Jericó. Se calcula o han determinado arqueológicamente que esa ciudad tiene más de 10.000 años de antigüedad, la ciudad de Jericó. Pasando de lo que es esta introducción del concepto de ciudad, vamos ahora a la parte fundamental de esta conferencia. Bienvenida al maestro Héctor Castillo. Maestro, vamos al tema fundamental, que es la ciudad amigable. Es un tema llamativo. ¿Qué es una ciudad amigable? Para definir una ciudad amigable, lo primero que tenemos que partir es de los habitantes de esa ciudad.
¿Cómo se siente el habitante en esa ciudad, de esa ciudad amigable? La ciudad amigable es una ciudad donde sus moradores o sus ciudadanos se sienten alegres de vivir ahí, se sienten relajados, se sienten cómodos, es la palabra. Se sienten cómodos y hasta cierto punto relajados de habitar en ese conglomerado. Relajados, ¿verdad?, dentro de lo que es la realidad del mundo en que vivimos. Ese ciudadano de la ciudad amigable, ese morador de la ciudad amigable, se siente orgulloso, esa es otra característica, de pertenecer a esa ciudad, de ser parte de esa ciudad. El ciudadano que habita en ese tipo de ciudades amigables no se siente presionado, no se siente acorralado dentro de una gran selva de cemento y de asfalto, de varillas, cemento, asfalto. Ese ciudadano no se siente aplastado. El sentimiento de aplastamiento y de acorralamiento es un sentimiento muy común en el ciudadano de hoy día, en las modernas urbes, las grandes urbes modernas, con su vida agitada, donde millones de personas se concentran en un espacio limitado, generalmente viviendo en apartamentos, a veces inclusive ni se hablan unos a otros los que viven en el mismo edificio o ni se conocen y tienen años viviendo ahí. Son características de la ciudad moderna, pero son características contrarias a lo que es la ciudad amigable o lo que debe ser la ciudad amigable. La ciudad amigable, el morador se siente seguro y orgulloso de habitar allí. Seguro en el sentido de que puede salir a las calles, puede transitar sin temor del tránsito vehicular, sin temor de la delincuencia. En general, podemos expresar o resumir esto en una palabra. El ciudadano que habita en ese tipo de ciudad, de urbe, es un ciudadano que tiene una sensación de bienestar generalizado. O sea, una sensación de bienestar, vuelvo y recalco, ¿verdad?, dentro de la realidad del mundo en el que vivimos. Ahí tenemos una imagen en pantalla, una imagen en dibujo, ¿verdad?, de lo que es una ciudad moderna, con su vida agitada. Ahí vemos el policía tratando de controlar el tráfico, el AMED, ¿verdad?, diríamos nosotros aquí. Vemos también el motorista, va por ahí el motorista, cruzando la rotonda, la estación de bomberos al frente, vemos como si fuera un mall del otro lado de la esquina. En otra esquina vemos una unidad podando los árboles, etcétera. En fin, la ciudad moderna, con su tren de vida agitado, estresado, es todo lo opuesto de la ciudad amigable. En la ciudad amigable, el ciudadano no se siente estresado, no vive estresado, todo lo contrario. Aquí vemos otra imagen de lo que es la ciudad moderna. Eso es en la 27 ahí, ese pequeño taponcito. A mediodía, con una temperatura en 35, 36 grados, como la que tenemos a veces aquí en nuestro país caribeño, y que encima de eso el vehículo tenga el aire dañado, no tenga aire acondicionado. Y usted va camino a su casa o a una diligencia, llega con unos sudores terribles, llega, en pocas palabras, llega cansado y agobiado. Eso no es la ciudad amigable, eso es lo opuesto, lo contrario de lo que debe ser la ciudad amigable. La ciudad amigable, como decíamos hace un rato, es mucho más que grandes edificios. Una vista aquí de una de las grandes urbes del mundo, ¿verdad?, Nueva York, con su famosa Estatua de la Libertad. Pero la ciudad amigable no es grandes edificios. Ya dijimos hace unos minutos, es mucho más que varillas, cemento y asfalto. Aquí tenemos una imagen de Santo Domingo que también tiene un crecimiento vertical enorme en los últimos años. La ciudad amigable
por extensión, por definición, es una ciudad que debe ser organizada, es lo primero. Es una ciudad organizada, ordenada, limpia. La higiene es fundamental en todos los aspectos en la vida. Y obviamente en el contexto de lo que es la ciudad y en la forma en que se sentirán sus moradores, la limpieza es un punto fundamental, vital, no solamente para la salud emocional de los habitantes, sino también para la salud física de esos habitantes. La ciudad amigable es una ciudad ecológica, una ciudad ambientalmente sostenible. Es una ciudad que se esfuerza por preservar, cuidar, mantener, mejorar y ampliar inclusive ampliar sus áreas verdes y su arboleda. Muy contrario a lo que hacemos nosotros aquí en Santo Domingo, en muchas ocasiones, ¿verdad? Se talan los árboles, se eliminan áreas verdes, se encementan las isletas de las avenidas con el pretexto de hacer bulevares. Todo lo opuesto de lo que debe ser la ciudad amigable. La ciudad amigable conserva esas áreas, mantiene esas áreas y aún incluso amplía esas áreas verdes y arboledas. Inclusive con frutales. Ya hay muchas ciudades del mundo, ciudades de países desarrollados, ya están implementando lo que es la siembra de frutales, de árboles frutales, en las avenidas y las isletas de las calles. ¿Por qué? Porque además de dar sombra, además de producir bienestar espiritual en los ciudadanos, de purificar el aire, pues también hay otro beneficio: aumenta la seguridad alimentaria de sus habitantes. Otra característica de la ciudad amigable es que debe tener un buen servicio de agua potable. El agua, sin el agua no hay vida, es el líquido vital. Otra característica de la ciudad amigable es que debe tener un buen servicio o sistema de drenaje pluvial y sanitario. En el caso de nuestra ciudad, recordamos los aguaceros recientes de diciembre, de fin de año, como grandes áreas de la ciudad capital que nunca se habían inundado, se inundaron. El problema no ha sido bien enfocado. Solamente estamos viendo la parte de que los aguaceros fueron muy intensos, pero hay otra parte ahí. Además de los aguaceros intensos y del deficiente drenaje pluvial, hay otra razón que no ha sido enfocada. La ciudad se está convirtiendo en una ciudad impermeable. ¿Por qué razón? Porque cuando talamos los árboles y encementamos las isletas, pues ya el agua no tiene por dónde infiltrarse al subsuelo. Obviamente, si el agua cae en un lugar impermeable, como el asfalto, el cemento, el agua va a permanecer ahí horas y horas. Y eso fue parte de lo que sucedió con esos grandes aguaceros de fin de año pasado. La ciudad amigable, otra característica es que debe tener una buena señalización de sus calles y avenidas, tanto señalización horizontal, señalización vertical, debe tener un buen sistema de semáforos, debe tener también la ciudad amigable sus calles debidamente rotuladas. O sea, en la ciudad amigable usted no tiene que caminar 5 o 6 cuadras buscando un rótulo para saber qué calle, cómo se llama esa calle. ¿Por qué? Porque en todas las esquinas hay un rótulo que indica el nombre de esa calle. Otro aspecto, la ciudad amigable, las casas están debidamente numeradas, organizadas. A veces en el caso nuestro aquí, en nuestro país, ¿verdad?, en nuestra ciudad, usted va buscando una dirección, usted busca la número 12, por ejemplo. Bueno, aquí está la 10, ya yo supongo que la 12 sigue ahí, pero cuando usted va a la que sigue, esa es la número 60. Va a la otra y la otra es la número 24. Caos, ¿verdad? Eso es caos, desorganización. Eso es lo contrario de la ciudad amigable.
Otro aspecto de lo que debe ser una ciudad amigable es que la ciudad amigable cuida y valora a las personas de la tercera edad y a los discapacitados, porque es una ciudad inclusiva, que toma en cuenta a todos los ciudadanos. Ya decíamos ahorita que en ese tipo de ciudad el morador se siente seguro, orgulloso, relajado, con una sensación de bienestar que hace que él se sienta a gusto en ese lugar. Algunos aspectos de esta ciudad que ya lo hemos mencionado: no estresado, no agobiado, no aplastado por la varilla y el cemento. Es limpia, es verde, es ecológica, es sostenible, no es caótica, no es ruidosa. Ese es otro aspecto de la ciudad amigable. En nuestra ciudad el ruido también es otra característica negativa. El ruido, las altas bocinas a cualquier hora, cualquiera pone en una esquina un negocio y mantiene una bocina, una música estridente hasta altas horas de la noche sin ningún tipo de control. Y cuando se le quiere controlar, entonces surgen protestas y problemas, huelgas, etc. La ciudad amigable también debe tener un buen transporte colectivo. Un buen transporte colectivo, ¿por qué? Porque así evitamos lo que es el exceso de vehículos transitando por la ciudad, controlamos la contaminación, controlamos el ruido, controlamos el caos en el tránsito. Una imagen aquí de los aguaceros que sucedieron en fines de año pasado, la señalización. La ciudad amigable posee aceras cómodas, aceras amplias, pero no solo amplias, sino bien arborizadas. ¿Por qué bien arborizadas? Porque aquí no estamos en Europa, donde hay un clima benigno todo el año. Aquí estamos en el trópico, con un sol candente. Fíjese la hora que es y mire cómo está el sol, como si fueran las 12 del mediodía casi. Temperaturas de 30, 35, 36, 37 grados en ocasiones. Hay que arborizar, hay que sembrar más. Otro punto: hay expertos aquí en asuntos viales, ¿verdad? La maestra Yindira. El policía acostado, a nadie le gusta el policía acostado. Miren una imagen del policía acostado ahí en la pantalla. ¿Verdad? Pero vamos al verdadero policía acostado aquí. El policía acostado es molestoso, nadie quiere policía acostado en su tránsito. Sin embargo, lamentablemente, el policía acostado es necesario aquí en nuestro país. ¿Por qué razón? Por la idiosincrasia de nosotros los ciudadanos. Es difícil controlar aquí el exceso de velocidad. Si usted no le pone un reductor ahí o un policía acostado, el 90% de los ciudadanos no reducen. Al contrario, inclusive a veces hasta aceleran cuando ven una señal vertical o cuando ven una señal de no estacione, se estacionan ahí en la misma señal. Eso es parte de lo que debe ser una ciudad amigable. Usted puede caminar por las aceras, como vemos aquí. Bueno, miren, aquí es lo contrario de la ciudad amigable en esta imagen. No hay aceras. Aquí tenemos 2 filtrantes con 2 tapas modernas, ¿verdad? La ciudad es inclusiva, como ya dijimos. Valora a las personas de la tercera edad. Otro punto que hay que superar aquí para que podamos ser una ciudad amigable es el de los estacionamientos o parqueos. Hay que construir edificios de parqueo en puntos neurálgicos de la ciudad. Es decir, zona colonial, zona del Palacio Nacional, Centro de los Héroes, etcétera, etcétera. Una vista de nuestra ciudad colonial, un tesoro que muchas veces no apreciamos, que hay que cuidar y preservar. Las ciclovías, rápidamente diremos que las ciclovías son buenas y beneficiosas. A mí mismo me gusta el ciclismo. Yo recorrí hasta más de 100 kilómetros practicando ciclismo en una bicicleta. Pero las ciclovías deben ser ubicadas en lugares donde haya las condiciones para eso. Aquí en el Malecón tenemos ciclovía, en una parte por donde está Guivia, por ahí. Pero en realidad no es una ciclovía. Ahí se permite el tránsito de bicicleta en una acera peatonal. Y ya varias veces hemos visto inclusive conflictos entre peatones y ciclistas.
¿Por qué? Porque no hay un espacio que delimite lo que debe ser el área de la bicicleta y lo que es el área del peatón. Así no se hacen las ciclovías. Debe reunir ciertas condiciones de anchura, de delimitación. Otra ciclovía que se ubicó aquí fue la de la Rómulo Betancourt, en una calle apenas de 2 carriles estrecha, donde no se reunían condiciones para eso. Una ciudad amigable preserva su acervo cultural y arquitectónico. Gascue, zona colonial, muchos edificios que son reliquias están siendo destruidos. La Casa de las Raíces es un ícono arquitectónico de nuestra ciudad. La ciudad amigable también preserva sus fuentes. Las calles, las aceras debidamente arborizadas, no talando los árboles como estamos haciendo nosotros, maestro. Y lo grande del caso es que muchas veces lo talan las mismas autoridades, el municipio, el ayuntamiento, la telefónica, la compañía eléctrica, etcétera. Todo lo contrario, la ciudad amigable preserva y amplía su arboleda. Aquí tenemos una vista del Parque del Retiro, una vista del Parque Mirador Sur, el plan de ordenamiento territorial que fue aprobado en el 2019 y se ha cumplido muy poco de ese plan de ordenamiento territorial. Ahora bien, en síntesis ya y en resumen, hay muchos aspectos de la ciudad amigable que los tiene que hacer el gobierno y las autoridades, pero hay otra parte que nosotros los ciudadanos podemos contribuir para que nuestra ciudad sea amigable. Y recordamos una frase muy conocida de un gran escritor que dijo: no puedo en un solo día cambiar el desierto, pero puedo empezar haciendo un oasis. ¿Qué podemos hacer tú y yo para contribuir a que la ciudad, nuestra ciudad, que Santo Domingo sea amigable? Muchas cosas. En primer lugar, podemos sembrar árboles en el patio, en tu jardín, en las isletas, en las franjitas verdes de las aceras, que han sido eliminadas en su mayoría encementadas, sembrar en lugar de talar, caminar más a pie, ahorrar el agua, mantener la limpieza, como decíamos hace unos minutos, la limpieza es fundamental, exigir a las autoridades que cumplan su función debidamente, ayuntamiento, obras públicas, medio ambiente y recursos naturales, etcétera. Conducir a una velocidad moderada, ese es otro problema también de nuestra ciudad. La inmensa mayoría de los conductores aquí andan a una velocidad exagerada. En la ciudad amigable no se da eso. Conducir a velocidad moderada, respetar las señales de tránsito, ceder el paso al peatón, otro aspecto de la ciudad amigable. Integrarse a una organización ecologista y sobre todo, mis queridos amigos, mantener una sana convivencia con sus vecinos, sus familiares, sus amigos, compañeros de trabajo, con todo aquel que usted se cruce o se entrecruce en su diario caminar. Eso es parte de la ciudad amigable. Recordamos esa frase que acabamos de decir hace unos minutos. No podemos en un solo día cambiar el desierto, pero podemos empezar haciendo un oasis. Muchas gracias.